político. Tenemos un invitado especial la noche del día de hoy, Gabriel Villalba. Él es abogado, analista político. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa, Gabriel. Muy buenas noches, Ramiro. Un gusto compartir contigo, con todo tu equipo que hace posible la emisión de Radio Causachuncoca, de estos tan importantes programas de análisis de la coyuntura nacional e internacional. Y sin lugar a dudas estamos, creo que cuando te encuentras con cualquier amigo, con cualquier persona y te pregunta qué tal, cómo estás, ya nadie te dice estamos bien, ¿no? Te dice ahí vamos. Estamos realmente mal a nivel económico, a nivel político, a nivel de la institucionalidad democrática del país, a nivel de las decisiones en el órgano judicial, en el órgano electoral. Estamos mal. Por eso el ánimo general de la población en su conjunto, tanto de la sociedad civil como de la sociedad política, es pues negativo, es de una incertidumbre como nunca antes la habíamos visto, y comparo estas épocas quizá con las épocas previas a la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada del 2003, ¿no? Esa misma atmósfera en el ambiente que da cuenta de la crisis que ha permeado todos los espacios. Ir al mercado, ir al supermercado es una película de terror, ir a cargar tu vehículo para llenar tu tanque de combustible es para perderte medio día, un día entero, ¿no? Entonces estamos verdaderamente en una situación sumamente álgida que no tiene luces de solucionarse pronto. Definitivamente, Gabriel, ya que hemos empezado a hablar un poquito de esto, de cómo has visto el panorama el día de hoy. En Cochabamba hemos tenido varios puntos de bloqueo. Y no es una alegría decirlo, por cierto, no es una alegría decir que hay bloqueo aquí, o sea, es un perjuicio para todos, ¿no? No quisiéramos estar en esta situación, pero hay que decirlo porque la gente se está movilizando porque siente la necesidad de una solución. No es un capricho de la gente o de la población el salir, porque creerá la gente que de repente va a alguna persona a bloquear, no tiene nada que hacer, está bloqueando. No, señor, también se están perjudicando y la lucha es para todos. Ha habido diferentes puntos de bloqueo. En La Paz hubo hoy día muchas movilizaciones, Gabriel. ¿Cómo evalúas el panorama el día de hoy? Y el gobierno no ha dicho nada, ¿no? Al contrario, el gobierno está trasladando, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, ya nos alertaban salida de un avión Hércules desde Santa Cruz para traer policías de refuerzo a Cochabamba. Ya había la alerta que en la carretera hacia el Valle Alto la policía se estaba alistando para ir a desbloquear y seguramente van a intentar hacer lo mismo. Entonces están reforzando, lo mismo harán. Nos dicen también que a La Paz van a llevar a los que llevaron en la penúltima marcha, ¿te acuerdas? A los hinchas del Blooming, la barra brava del Blooming, y nos dicen que también están en ese afán de llevar a La Paz a esta barra brava para enfrentar a la gente. Ese es el panorama que tenemos. Ahí te dejo en la opinión, Gabriel, cómo analizas y evalúas el panorama del día de hoy. Sí, se ha planteado una falsa idea, muy mediatizada, de hecho, que te dice no hay combustible porque hay bloqueos, ¿no? Y esto lo replican diferentes medios de comunicación. Yo les llamo medios hegemónicos de desinformación a la población. Estos medios, sin embargo, no dicen lo que las calles gritan, las calles claman y te dicen, más bien es al revés. Existe movilización y existe bloqueos porque falta combustible, porque falta gasolina, porque falta alimentos, porque todos los productos de primera necesidad han subido, porque ya no se puede conseguir a el precio que le alcance al bolsillo a uno los insumos para cocinar, los productos de primera necesidad, porque hay filas, al menos acá en La Paz, hasta para comprar el pan, hay filas para comprar aceite, hay filas para comprar arroz, para comprar fideo, para comprar azúcar, para comprar harina, hay filas para absolutamente todo, para la gasolina, para el diésel, como en épocas, lo vuelvo a decir, de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Antes de que Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, se fugara del país,
existía esa misma atmósfera en la sede de gobierno. Hoy tuvimos la Plaza Murillo totalmente cerrada con esas rejas, esas vallas que daban cuenta del escenario del 2019, ¿no? Cuando se dio el golpe cívico-policial contra el gobierno de Evo Morales, el denominado colectivo Pitita. Ese mismo escenario, ese mismo accionar de la policía, parecían capibaras encerradas dentro de Plaza Murillo, ¿no? Rejas por todo el perímetro de Plaza Murillo. Y por el otro lado te ibas más hacia la zona de Sopocachi, donde se encuentra el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral de nuestro país, y tenías una Plaza Baroa totalmente cerrada, y en cada esquina y en cada entrada de la Plaza Baroa contingentes policiales como nunca antes se había visto, ¿no? En esta época nos hemos acostumbrado a que las sedes sindicales parezcan sedes policiales, porque han sido tomadas, arrebatadas por las fuerzas del orden y repartidas a los dirigentes vendidos o comprados por el gobierno de Luis Arce Catacora. La represión policial ha sido brutal a nivel de la última marcha que hemos tenido el 16 de mayo acá en la ciudad de La Paz. En ninguna parte del mundo, Ramiro, la policía ataca directamente a los manifestantes. Claro, hay órdenes, ¿no? Instrucciones y protocolos de accionar de la policía que te dicen a la más mínima provocación de la gente, bueno, ustedes reaccionan con todo, ¿no? Los regímenes más totalitarios. Pero en esta ocasión Luis Arce ha sobrepasado todos esos límites, incluso a nivel internacional. ¿Por qué? Ha violado todos los protocolos de accionar policial, porque la policía ha atacado directamente. Estamos nosotros concentrados en la Plaza Bolivia y directamente han venido motos policiales a tirarnos gas directamente sin ninguna provocación por parte de la población. Cuando se encontraban mujeres, niños, personas de la tercera edad, no han tenido la más mínima consideración. La semana pasada, en las movilizaciones, de este lunes al viernes, también ha existido una amplia represión policial totalmente brutal, totalmente inhumana. Han utilizado balas de paintball, eso es dispositivos de aire comprimido, que son balas de pintura, que si te puede llegar o impactar al ojo o impactar a cualquier parte de la cara o al descubierto de tu cuerpo, puede causar laceraciones irreparables, ¿no? Entonces, están jugándose con la población en un estado totalmente totalitario. El día de hoy también estuvo, como les decía, totalmente cercada Plaza Murillo, y existe esta atmósfera previa a la caída de un régimen totalitario, como lo consideramos acá en La Paz el gobierno de Arce Choquehuanca. Increíble. Realmente es un abuso el que se está cometiendo. Esperemos que el día de mañana no tengamos ninguna situación que lamentar, porque por lo visto, como están llegando, viene la policía. Hubo una información, no sé qué tan cierta puede ser la declaración que hacía este capitán Edmond Lara, que dice que la mañana del día de hoy, parece que es información confirmada, los militares habrían tenido una reunión muy de madrugada a las 5 de la mañana, donde hubo una discusión, pero del tamaño, dice él, y la discusión era en torno a que si apoyaban o no a los policías en la intervención a la población. Aparentemente la mayoría de los militares no quieren apoyar, hay una gran parte también de los policías que no lo quieren hacer, pese a que ya hay órdenes de que haya intervención. Es por esa razón, decía este capitán, que se están resistiendo. ¿Por qué? La razón que dice el policía es que no quieren ser cómplices de la corrupción, de un gobierno de la corrupción. Y a eso nos dice mucho, ¿no? Ser cómplices de un gobierno de la corrupción que fuera del país demuestra tanto esa investigación, por ejemplo, a su hijo. Y la Fiscalía hasta ahora nada que ver, Gabriel. La Fiscalía nada de ningún indicio de investigación sobre los terrenos de su hijo y otras denuncias que se han hecho. Pero contra los evistas o contra los que son allegados del expresidente Evo Morales, inmediatamente vienen las investigaciones e incluso cárcel. Bueno, no sé si tienes algún comentario, luego pasamos ya al tema central, Gabriel. Sí, con relación a ello, en ninguna parte del mundo, en cualquier democracia occidental, en cualquier democracia del planeta Tierra, cuando un ex alto dignatario, como es el caso de Evo Morales, es atentado en su vida, en su integridad física, como aconteció con el ex dignatario Evo Morales Saima,
pues es prioridad para los estados la resolución efectiva, rápida y eficiente de ese caso, dar con quienes han atentado contra la vida de ese ex alto dignatario. Aquí en Bolivia, la Fiscalía y el Ministerio Público ha referido que no existen los suficientes elementos para la investigación y ha desestimado la investigación del caso, ¿no? Cosa que no se ve en ninguna parte del mundo. Entonces, acá en Bolivia se están generando nuevos acontecimientos que no se han visto ni en los regímenes más totalitarios del planeta. Y esto es un asunto que, por supuesto, lo sufrimos en Bolivia, pero que también se refleja a nivel internacional. Ahora, cuando un ministro de Estado que tiene a cargo la cartera del Ministerio de Defensa, como es el señor Edmundo Novillo, dice abierta y públicamente que podrían utilizar las fuerzas del ejército para cooperar a la policía y mantener el orden, da cuenta que vivimos en un estado totalitario de no derecho y además en la imposición más pura del terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado impone el miedo a la población. Te dice, acá yo tengo el poder, acá yo tengo el control, acá yo tengo el ejercicio y el monopolio del poder con el ejercicio de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, y ni te atrevas a protestar porque te vamos a sacar al ejército, porque te vamos a sacar a la policía, y ese es el sentido de atemorización general de la población. A eso se denomina terrorismo de Estado y es lo que está aplicando en cada una de sus acciones el gobierno de Arce y Choquehuanca. Bien. Bueno, Gabriel Villalba nos acompaña en esta noche para hacer un análisis de las encuestas que han salido. El día de ayer ha circulado una encuesta que ha sacado CIES Mori a través de Unitel, lo han publicado y vamos a mostrarles luego estas encuestas. Pero antes de ello, esto me acuerda mucho, Gabriel, a esos famosos acuerdo patriótico en Bolivia, el 20 de abril de 1990, cuando Jaime Paz Zamora sorpresivamente es proclamado presidente de la República de Bolivia. Había una discusión entre que si ganó MNR, quedó segundo ADN, por ahí quedó todo, y Jaime Paz era claramente el tercer lugar. Y si mal no recuerdo, no estoy muy seguro, no encuentro los datos de eso, los porcentajes de la victoria de estos partidos, no sé si pasaban el 20%, exactamente. Normalmente los partidos de aquellos entonces, MNR, ADN, UCS, MIR y todos los demás, nunca pasaban de porcentajes por encima del 20%, o para estar más seguros, nunca pasaban el 30%, siempre llegaban mucho menos en cantidad. Entonces, los partidos de la derecha hacían una juntucha, en aquel entonces hacen el famoso acuerdo patriótico, y Jaime Paz Zamora se salió de vivo ahí y ganó la presidencia, ¿no? Si les apoyo, entonces yo soy presidente, listo. El MNR con Goni Sánchez y la ADN se designaron a la presidencia y Jaime Paz Zamora fue presidente. En aquellos entonces, estamos hablando del año 1990. Este año, en las elecciones nos muestran un panorama similar, estimado Gabriel, y ahora sí te muestro las encuestas que compartimos a continuación. Fíjese, supuestamente según CIES Mori, a través de Unitel, de la intención de votos en Bolivia, Samuel Doria Medina estaría con 19.1%, seguido de Jorge Tuto con 18.4%, y los demás le siguen por debajo de 14, 7, 4, 3, etcétera, etcétera. Nadie supera el 20%, y ahí salen también otros datos que los que votan en blanco, nulos o no saben o están indecisos, supera el 27%, mucho más que cualquiera de estos candidatos. Primer dato para comentar, Gabriel, te dejo en los micrófonos. Adelante, por favor. Bueno, el primer elemento es que la desconexión que existe entre la sociedad política, que son estos políticos de las encuestas, con la sociedad civil, que somos la gran mayoría de la población,
y no existe una coherencia con relación a la realidad que perciben estos políticos. Mientras estos políticos se están dedicando en hacer alianzas, pactos, coaliciones, alianzas populares y demás juntuchas para aumentar su porcentaje de preferencia electoral, la población en su conjunto está movilizada. La población no está pensando en elecciones, no está pensando en a qué candidato voy a apoyar, en qué candidato voy a votar, está pensando cómo sobrevivo mañana. Si voy a conseguir gasolina el día de mañana, si voy a conseguir aceite para cocinar el día de mañana, si los precios van a subir, si voy a tener los suficientes insumos de primera necesidad en la alacena de mi casa, si mis hijos van a poder comer el día de mañana o la siguiente semana. Esos son los problemas que afectan de manera inmediata a la población y que a estos políticos, por supuesto, no les interesa, porque todas sus necesidades económicas de todos estos, de esta lista, están totalmente cubiertas y nunca van a ser pues, o nunca se van a poner en los zapatos de la gente de a pie que tiene problemas reales y que tiene problemas que atañen al ámbito de la economía y de la pésima administración económica de el señor Luis Alberto Arce Catacora, otrora mencionado como un gran economista, digamos, ¿no? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que esta encuesta necesariamente nos trae a la memoria aquel sistema de partidos previo al 2003, 2005. Tienes un sistema de los 2000, digamos, ¿no? De los 90 hacia los 2000, lo que tú muy bien narrabas, existía un sistema de partidos denominado el sistema neoliberal de partidos, basado fundamentalmente en las alianzas políticas, basado fundamentalmente en la composición de coaliciones y de megacoaliciones, ¿no? Pactos patrióticos y demás nombres, denominaciones que le daban, pero que tenían esta misma lógica. Eran el establishment de las cosas, es decir, el status quo, las negociaciones políticas de estos políticos, de esta sociedad política, al margen de lo que se estaba gestando, o sea, paralelamente en la sociedad, los problemas reales se estaban gestando desde los colectivos de las organizaciones sociales. Tenías a todos estos políticos pensando cómo llegar al poder en los años 2000, 2003, 2005, y por otro lado tenías a los verdaderos problemas de la sociedad, que eran que el gas no salga por Chile hacia Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo nacionalizamos los hidrocarburos? Una agenda de verdaderamente patriótica de las diferentes organizaciones sociales. O sea, estamos repensando Bolivia y cómo encaminar hacia una nueva era de el Estado naciente todavía en esa época, el nuevo Estado plurinacional de Bolivia. Las ideas estaban germinando desde lo social, desde lo político, alejado de los partidos políticos. Y esa es la interpretación que yo le puedo dar a este nuevo escenario. Este escenario actual del 2025, vemos a políticos más interesados por llegar a la silla presidencial que se han disociado totalmente de los problemas estructurales de la sociedad. Y por eso tienes estos porcentajes. Si tú lo pusieras en esas encuestas a Evo Morales, ampliamente superaría pues el porcentaje que tienen estos políticos, ¿no? Claramente se ve desde lo discursivo, desde lo comunicacional también una proscripción de políticos, me atrevería a decir, totalmente periféricos. Son políticos que no arrastran ni a su sombra, por eso no llegan ni al 20% del electorado. En cambio, si tú pones ahí un personaje como Evo Morales en cualquier encuesta, ampliamente arrasa con el apoyo de la población, porque además su forma de administración gubernamental ya ha sido probada y ha sido calificada, evaluada por la población como exitosa, ¿no? Por ende no se le puede reprochar nada. Con Evo no teníamos estas filas para el pan, para los hidrocarburos, para la gasolina, el diésel, para los alimentos. Hacíamos filas, al menos mi generación, para entrar al cine, para entrar a los boliches, para comprar bienes suntuarios. No hacíamos fila para productos de primera necesidad o para adquirir gasolina para nuestros vehículos, ¿no? Esa es la gran diferencia de los tiempos de Evo versus el nefasto régimen de Yanine Áñez y la continuidad de esa política neoliberal que es el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora. Claro. Y ahora te muestro la siguiente encuesta que sale a través de Atlas Electoral. Por supuesto, en la encuesta de C.S. Mori y que lanza Unitel no muestran la candidatura del hermano Evo Morales Saima, porque ellos
ya presuponen en esa línea comunicacional que tienen con el gobierno de eliminar la candidatura de Evo Morales Ayma. Atlas Electoral hace también otra encuesta y se publica. Ahí, en la encuesta de Atlas Electoral, dice si hoy fueran las elecciones generales, ¿por quién votaría? 42%, un poquito más, 42.1%, por Evo Morales Ayma. De lejos, casi el doble, y eso más, ¿no? Jorge Quiroga con 19.2%, Samuel Doria con 15%, y los demás, ¿no? Y los demás. 42.1% del resultado de esta encuesta muestra a Evo Morales como primer lugar. También, para ser equilibrados, de repente, esta misma institución Atlas Electoral muestra otra encuesta sin Evo. Acá vemos con Evo, 42%. Hay una segunda, si podemos acceder, sin Evo. ¿Cuál es el resultado de esa encuesta sin Evo? En Atlas Electoral. En Atlas Electoral, reitero. La encuesta que se muestra y nuevamente, de repente coincide o no, pero los resultados son los mismos que los que comentabas tú. No sobrepasan. Bueno, aquí se ve, ¿no? 19% y todo lo demás casi es lo mismo, pero sin Evo este es el mismo panorama. Sin Evo Morales, Tuto tendría 23.2, Samuel 18, aparece la figura de Andrónico con 10 y los demás, ¿no? Bien, tú hacías hincapié en la figura del hermano Evo Morales Ayma, Gabriel. Ahora sí te dejo nuevamente en el comentario con estos nuevos resultados. Sí, hay un dicho muy popular, ¿no? Que dice, cuando el gato no está, los ratones bailan. Y pareciera con todas las candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia, más de 10 binomios inscritos de momento en el Tribunal Supremo Electoral, tienes como nunca una proliferación de candidatos, como si sabiendo que han construido todo un escenario de guerra judicial, de proscripción contra el movimiento plurinacional popular, contra el hermano Evo Morales, pues ahora que han generado ese escenario de proscripción, todos se creen presidenciables, todos se creen vicepresidenciables, hasta Sonia, hasta Jorge Richter, hasta Eva Copa, todo el mundo, ¿no? Hasta Jaime Dun, Antonio Saravia, todos los que muestran en las encuestas se creen presidenciables, sabiendo que paulatinamente no van a ser ellos presidentes. O sea, si hacemos un análisis estricto de las posibilidades reales electorales de cada uno de estos binomios, ellos saben que no van a llegar a la silla presidencial. A lo que están apuntando es a tener una pequeña cuota de poder que les permita negociar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tener 1 o 2 senadores, tener 10, 5 diputados, ser una fuerza que pueda servir o pueda variar esos equilibrios en las negociaciones legislativas. Están volviendo a apuntar al sistema de coaliciones y megacoaliciones de aquella vieja democracia pactada. Es por eso que tienes esa proliferación de candidatos y sin lugar a dudas lo más evidente es la proscripción al candidato de ese bloque plurinacional popular personificado en Evo Morales, ¿no? En nuestro sistema electoral en Bolivia, para que lo sepan los amigos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, pues se ganan las elecciones con 50% de los votos más 1 en primera vuelta, o en su defecto 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales con relación al segundo. En todas las encuestas en las que figura Evo Morales, ganaría en primera vuelta porque tiene una diferencia, tiene más del 40% y tiene una diferencia de 10 puntos porcentuales con relación a su inmediato perseguidor, con relación al segundo. Entonces, claramente se ve una estrategia de proscripción para evitar esto, ¿no? Para evitar que el sujeto histórico indígena originario campesino personificado por Evo
Morales y que representa ese bloque plurinacional popular, pues gane fácil y holgadamente en una primera vuelta, ¿no? Por eso se ha construido una dinámica desde el 2022, desde el 2023, tienes la sentencia constitucional 1010, quebrado 2023, tienes el auto constitucional 083 de noviembre del 2024, tienes esta última sentencia 007, quebrado 2025, tienes el día de hoy que han salido el señor Hurtado, Gonzalo Hurtado, a defender aquellos fallos inconstitucionales e ilegales que son totalmente disparates jurídicos, ¿no? Ya los hemos analizado a detalle, múltiples jurisconsultos como jurisconsultos españoles, jurisconsultos argentinos como el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, jurisconsultos brasileros. Recientemente esta semana también han analizado el ámbito de los alcances y los efectos jurídicos del artículo 168, los institutos jurídicos de los periodos de mandato continuos y los periodos de mandato discontinuos, que no existen en la Constitución Política del Estado, tampoco han sido voluntad del constituyente. Por ende, por donde se lo analice, se ha generado toda una quimera de chicanas jurídicas para proscribir a Evo Morales, pero pensando que lo afectan a él como persona. Para nada. No se trata únicamente de los derechos de Evo Morales Ayma como individuo, se trata de los derechos de todas las personas, de esos 3,6 millones de personas que se han movilizado en la ciudad de La Paz, que hacen casi la mitad del padrón electoral, que en Bolivia es de 7,4 millones, que quieren ejercer su derecho al voto de representación, su derecho político, de su ejercicio del derecho político, de escoger a quien con ellos se siente representado y quien ellos sienten que es pues su candidato, que es Evo Morales Ayma, ¿no? Entonces no se está afectando única y exclusivamente a Evo como individuo o como persona o como actor político, se está excluyendo y proscribiendo a toda la gente que quiere votar con él, y con eso se están conculcando derechos colectivos, derechos de representación política de la amplia mayoría de los votantes en Bolivia, y eso da cuenta estas encuestas, ¿no? Si tú pones en las encuestas al factor Evo Morales, gana en primera vuelta. Si tú lo quitas arbitrariamente de las encuestas, como lo han quitado arbitrariamente del panorama electoral de momento, pues se reparten el poder entre todos estos ratones que están compitiendo sin el gato en cancha, ¿no? Por eso me atrevería a decir que esta planificación ha sido muy bien montada, muy bien articulada, desde intereses geopolíticos norteamericanos, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. No es nada casual, ¿no? El hecho de que este señor Peter Benhauser, nacido en Brasil, vivido en la ciudad de Santa Cruz, compañero de la universidad del señor Sonia, Eduardo del Castillo del Carpio, incluso que lo haya dicho en el programa de Jimena Antelo, incluso han compartido la misma novia cuando estaban juntos en la universidad, Gabriel René Moreno, realice todas estas declaraciones en contra y estos procesos electorales en contra de Pambol, en contra de Tercer Sistema, en contra de Frente para la Victoria. Ninguna casualidad tampoco que la vocal Yajaira San Martín haya sido su expareja, filtración de información. Tampoco ninguna casualidad que salga el señor Tawichi a hacer las declaraciones que sale declarado, autodeclarado, autoproclamado vocero oficial del Tribunal Supremo Electoral. Entonces tienes múltiples elementos que dan cuenta de una planificación de larga data, y que no es solamente, o que no ha salido únicamente de los ideólogos o de los estrategas del gobierno. Esto tiene la mano del imperialismo norteamericano, y en esto hay que tenerlo claro. A Evo Morales lo han tratado de matar desde que era dirigente. Durante su proceso de 14 años también le han tratado de montar múltiples formas de ponerlo del poder. El 2019 han atentado contra su vida cuando ya se estaba retirando en una aeronave mexicana, y de esto dan cuenta los propios pilotos mexicanos, ¿no? El 2020, 21, 22 se han montado operativos judiciales para volver a reposicionar a Evo Morales ante el peligro de la musculatura política que él generaba, con una connotación negativa por parte desde el gobierno. Se estaba gestando esto, ¿no? Y el gobierno ha negociado con todos estos actores que hoy vemos en las encuestas para afectar la imagen y perseguirlo, proscribirlo, incluso acabar con la vida de Evo Morales. Entonces,
toda esa batalla geopolítica del imperialismo que venía de afuera, con el embajador Philip Goldberg, con múltiples actores del imperialismo norteamericano desde afuera en contra de Evo Morales, se ha reposicionado en Bolivia y ahora tienes todos esos actores internos, todos esos cipayos del imperialismo norteamericano en Bolivia, que hacen esa batalla que hacía el imperialismo desde afuera, lo hacen desde adentro en contra de Evo Morales, y es pues lo que estamos viviendo. Entonces hay que entender esta proscripción desde un plano no solamente nacional, sino desde una connotación regional y desde una connotación geopolítica, continental y mundial. Ahora, quisiera hacer un paréntesis en esto que tú señalas, Gabriel, y que la gente también lo sabe, ¿no? También lo sabe. La proscripción no es a una persona, no es a Evo Morales. La proscripción, el no permitir la participación de la candidatura de Evo Morales va mucho más allá que Evo Morales. Entonces, ¿cómo interpretamos esto, Gabriel? ¿Qué está tramando la derecha junto con el gobierno? Y de repente ahí entra el imperio norteamericano. ¿Qué están tramando? ¿Dejar al pueblo indígena sin ninguna representación será? ¿O dejar sin la posibilidad de que nunca más el pueblo indígena pueda tener una representación o llegar al gobierno? Hay un plan mucho más grande que solamente quedarnos en que Evo Morales no sea candidato y punto, ¿o va mucho más allá, Gabriel? Va mucho más allá, por supuesto. Cuando Yanine Áñez tomaba el poder de manera ilegal, de manera inconstitucional, de manera ilegítima, lo primero que hizo fue, de la mano de la OEA, tratar de blindarse normativamente, ¿no? El apoyo de la Organización de Estados Americanos, primer elemento. Segundo elemento, los embajadores de la Unión Europea fueron los primeros en presentarle a Yanine Áñez sus cartas credenciales, reconociendo ese gobierno ilegal, inconstitucional e ilegítimo. ¿Y por qué actuaron de esa forma los embajadores de la Unión Europea? Porque en diciembre del 2019, un mes después de que Yanine Áñez tomaba el poder de manera ilegal, se estaba realizando una rueda de negocios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la cual Yanine Áñez ponía a disposición, ponía sobre la mesa el recurso estratégico del litio en Bolivia. Y recordarán muy bien ustedes cómo Elon Musk, principal empresario norteamericano de la tecnología, pues se refería a Bolivia y decía, sí, nosotros hemos gestado el golpe en Bolivia y lo volveríamos a hacer por el litio, ¿no? Entonces, existen claros intereses geopolíticos, claros intereses del imperialismo norteamericano posicionados en Latinoamérica y particularmente en Bolivia. Para ello es una piedra en el zapato de Evo Morales, es una piedra en el zapato de todos los líderes populares con una visión soberana y de administración soberana y legítima de su país y de sus recursos naturales, como lo ha sido Evo Morales durante muchísimo tiempo, durante 14 años. Entonces, la continuidad de este proceso que ha quedado truncado con Yanine Áñez, que no le sirvió mucho, ya que se retomó la democracia el 2020, pues nuevamente con el gobierno de Luis Arce se ha empezado a reposicionar en una suerte de ajedrez geopolítico jugando acá en Bolivia. ¿Por qué? Porque desde el primer momento Luis Alberto Arce Catacora participó en todas las reuniones con la señora encargada de negocios de la embajada norteamericana, porque desde el primer momento el ministro de gobierno refería que pedía informes a la DEA, porque desde el primer momento se abrieron nuevamente las puertas a USAID y a la NET como una suerte de administración y coordinación política con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces tienes toda una suerte de operadores políticos, ahí tienes a la señora Melania Torrico ligada a Hugo Moldis, múltiples elementos que dan cuenta que esta guerra del posicionamiento geopolítico norteamericano en Latinoamérica y particularmente en Bolivia, se está jugando en Bolivia una batalla fundamental, ¿no? Y para eso necesitan proscribirlo a toda costa a Evo Morales, para eso necesitan apartarlo, mejor si lo aniquilan no solamente mediáticamente, no solamente jurídicamente,
no solo electoralmente, sino fundamentalmente eliminar y acabar con su vida. Por eso también todas las declaraciones del ex general Zúñiga, por ejemplo, que daba cuenta de ese operativo y ese plan negro que se estaba gestando desde el propio gobierno de Luis Alberto Arce Catacora. Por eso la concordancia de los discursos de estos diferentes actores políticos con el discurso gubernamental de Arce y Choquehuanca, ¿no? Entonces encontramos múltiples elementos que dan cuenta justamente de este interés geopolítico de la geopolítica del imperialismo norteamericano puesto en Bolivia. Para ello necesitan apartar necesariamente a Evo Morales de su camino. En efecto, Gabriel, y esto debe ser una gran preocupación porque si logra este cometido la derecha boliviana y el gobierno junto con el imperio, tendríamos arrinconada a una organización, la más grande del país, la Organización Indígena Campesina, a la cabeza de nuestro líder nacional, Evo Morales Ayma. ¿Qué significaría esto en términos administrativos, de repente gubernamentales, Gabriel? Quiero decir, suponiendo solamente, y no sé si tenemos en puerta, quiero hacerte escuchar esto que decía Lucho Arce, ¿no? Lo decía el año pasado, no recuerdo si fue en diciembre o en octubre, pero Lucho Arce decía esto, escuche bien. Vamos a escuchar las declaraciones de Luis Arce Catacora en un acto, cuando decía: nosotros seremos la única izquierda en Bolivia frente a toda la derecha. ¿Tenemos? Adelante. Como más PSC, la única alternativa de izquierda en estas elecciones. Vamos a ser, hermanos, los únicos que vayamos a enfrentar a los neoliberales, a la derecha, a los vendepatrias que hoy por hoy quieren volver a pedir a robar y privatizar nuestras empresas públicas. Bueno, lo dejamos ahí. Lucho Arce dice: vamos a ser la única alternativa frente a la derecha. Pareciera que nos está empujando realmente a eso, ¿no? A que va a haber una única alternativa, supuestamente de la izquierda, y lo extraño es que a la derecha no les tocan un pelo, al contrario, les han favorecido a Manfred Reyes Villa con sus 13 o no sé cuántos procesos, algunos inclusive ya con sentencia. Manfred Reyes Villa nunca debió ser alcalde legalmente, nunca debió ser postulante a las elecciones generales, no le permitía la misma convocatoria, pero le han hecho el gran favor y ahora es candidato. Entonces, tenemos a los candidatos de la derecha, todas las candidaturas bien, limpios, piolitas, como decimos popularmente, nadie les molesta, nadie les dice nada, y a Evo Morales le han hecho todo el drama desde hace unos años atrás y hasta ahora impiden su participación. Lucho Arce está cumpliendo su promesa de ser la única alternativa con el movimiento al socialismo. Pero, ¿realmente qué pasaría si esto fuera así? ¿Y qué pasaría si la derecha vuelve al gobierno, estimado Gabriel? Yo te recuerdo ahí una palabra, cuando decía Áñez, y tú ya lo mencionaste: vamos a hacer de Bolivia la República de Bolivia, es decir, ellos planearían matar el Estado plurinacional. ¿Cómo ves tú ese panorama en un posible futuro de esa naturaleza, Gabriel? Luis Alberto Arce Catacora junto con David Choquehuanca ya se han encargado de desmontar el Estado plurinacional de Bolivia, ya se han encargado de desinstitucionalizar la construcción de la plurinacionalidad, la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, y ya han traído en los hechos un modelo totalmente neoliberal, un modelo basado en la corrupción, basado en el clientelismo, basado en la prebenda hacia los dirigentes y basado en los clanes familiares en el poder, ¿no? Entonces, desde el 2022, incluso antes me animaría a decir, ya se ha desmontado las instituciones del Estado plurinacional de Bolivia y se ha tratado de atomizar
a las organizaciones sociales. Mientras más divididas las tienes, mucho mejor para gobernar. Esa es la actitud que aplicó y la estrategia que aplicó el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora. Ahora, tienes dos supuestos campos, ¿no?, dentro de los candidatos: el campo de la izquierda, de una supuesta izquierda entre comillas, y el campo de la derecha. El campo de la derecha, me animaría a decir que paulatinamente, conforme vayan a desarrollándose las diferentes encuestas, muchos candidatos se van a ir bajando, ¿no?, de la carrera presidencial, y muchos otros simplemente van a continuar sabiendo que nunca van a ser gobierno, que nunca van a tener la silla presidencial, pero que sí van a poder tener una pequeña cuota de poder en la asamblea, ¿no? Por otro lado, este plan muy bien diseñado desde la embajada gringa, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, tiene dos opciones. Te presenta los candidatos de la embajada, que son Jorge Tuto Quiroga, que son Doria Medina, fundamentalmente, y te presenta también una supuesta opción B, que es esa denominada Alianza Popular, la salida por la izquierda, ¿no? Sabiendo el gobierno de Estados Unidos que escoja lo que escoja el pueblo boliviano, escoja la derecha o escoja esta supuesta izquierda, igual quien va a manejar los hilos del gobierno, del próximo gobierno, en esta actual coyuntura de análisis con los actuales actores que estamos viendo, va a ser Estados Unidos, porque la cabeza de esa supuesta alianza popular es Eva Copa, y Eva Copa ya ha desarrollado toda su vida política de la mano de los designios de Estados Unidos. No en vano son sus viajes a Estados Unidos, no en vano son sus reuniones con el señor Marcelo Claure, no en vano son sus reuniones allá en Nueva York, en Estados Unidos, que son frecuentes, ¿no? Esa es la supuesta izquierda manejada y manipulada por el imperialismo norteamericano. Y por otro lado tienes la derecha tradicional conservadora, que siempre ha estado ligada, y abiertamente lo dicen: nosotros estamos ligados a Estados Unidos y nos encantaría que vuelva la DEA, nos encantaría volver a restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Entonces, por donde lo veas, este plan articulado de Estados Unidos te da supuestamente una perspectiva de que tú estarías eligiendo entre opción A, opción B, pero ambas opciones manejadas y muy bien planificadas desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto hay que decirlo claramente. Por ende, sacar de la jugada política a Evo Morales era clave y era vital, y de momento lo están logrando, ¿no? Ahora bien, en un escenario de una supuesta victoria, digamos, del campo de la derecha, lo han planteado abiertamente: aplicarían medidas de shock económico. Han dicho que este modelo no sirve para nada, que está en terapia intensiva, está agonizando, hay que meter medidas de shock económico al estilo de Javier Milei en Argentina. Pero el boliviano no es pues como el argentino. Al boliviano le vas a tocar el bolsillo e inmediatamente la gente va a salir a las calles. El momento que un gobierno de derecha se posicione en Bolivia y trate de generar estas políticas de shock económico, tocando el bolsillo del boliviano, afectando a los sectores productivos y a la gente de a pie, pues lo van a terminar tirando a patadas, igual que Gonzalo Sánchez de Lozada. El boliviano no tiene la misma paciencia que el argentino. Por ende, ese gobierno, si se va por la salida de la derecha, duraría muy poco, ¿no? Para ello ya el bloque popular plurinacional tiene que estar preparando, tiene que estar germinándose desde las bases, como pasaba con Gonzalo Sánchez de Lozada. En la época de Gonzalo Sánchez de Lozada y en la época de la democracia pactada, aparentemente lo que salía en los medios, lo que salía en la prensa, lo que salía en los debates políticos, era supuestamente estas peleas entre los políticos, pero paralelamente en la Bolivia verdadera, en la Bolivia profunda, se estaba debatiendo el rol de las organizaciones sociales, se estaba debatiendo el rol del movimiento cocalero, se estaba debatiendo el rol de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, se estaba debatiendo un nuevo Estado que reemplace al Estado colonial, se estaba debatiendo el Estado plurinacional, se estaba debatiendo la nacionalización de los recursos naturales, de los hidrocarburos fundamentalmente. Entonces, creo que toda esa efervescencia de aquella época está volviendo de la mano de la crisis, ¿no? León Trotsky nos decía: toda crisis también genera oportunidades, también genera soluciones creativas para salir de esa crisis, y es, creo, lo que estamos viviendo de la mano de las organizaciones, de la mano de los verdaderos comprometidos con el desarrollo del país, y los verdaderos patriotas que queremos hacer cambios en este país, y que sabemos que ese cambio no viene de reunirse en una universidad en Estados Unidos, no viene de la mano de un millonario, no viene de la mano del Departamento de Estado de Estados Unidos, no viene de la mano de la DEA, no viene de la mano de USAID, no viene de la mano de la Embajada Norteamericana, no viene de hacer reuniones en Estados Unidos y pensar Bolivia desde afuera, viene de reconocer
todo lo que tenemos y todo lo que hemos construido en ese Estado plurinacional y cómo podemos reencaminarlo y volver a esa época dorada administrada por Evo Morales, que Bolivia era digna a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Eso es lo que verdaderamente estamos aspirando los bolivianos, y no seguir mendigando productos de primera necesidad, o no seguir mendigando combustible como lo estamos haciendo actualmente. Bien que tocas la reunión de Estados Unidos con Claure. Y si vamos a agarrar todo el contexto, todos, Lucho Arce, la derecha, Claure, todos ellos han ido atacando la figura del hermano Evo Morales Ayma para intensificar esa campaña mediática en contra del expresidente y para tratar de proscribirlo. Actualmente están en ese camino. Pero veamos, se reúnen en Estados Unidos. No sabemos las cosas que hablan, salió muy poco, pero ya sabemos las acciones que están haciendo. Por ejemplo, Evacopa llega, ni bien llega, empieza a hacer negociaciones con Andrónico Rodríguez. Para Marcelo Claure, Andrónico Rodríguez, según nos acordamos, sería una oposición constructiva, ¿no? Es decir, al Andrónico Marcelo le dice, no vas a ganar, vas a ser opositor en el pensamiento de Claure, ¿no? Entonces, difícilmente para la derecha Andrónico podría ser ganador. Va a ser una oposición constructiva. Si vemos todo esto que ha ido pasando, ¿qué papel juega Andrónico Rodríguez desde tu punto de vista, Gabriel? Es una ficha más dentro de este esquema muy bien planificado, muy bien articulado de Estados Unidos, lo vuelvo a decir. Marcelo Claure lamentablemente podrá ser un buen empresario probablemente afuera, porque acá en Bolivia no tributa, digamos, ¿no? Acá en Bolivia no puede ni terminar el estadio del Bolívar, pero bueno, se lo considera un empresario exitoso a nivel internacional. Pero es un pésimo político, ¿no? Y como pésimo político es un infidente de las directrices que le ha dado Estados Unidos para Bolivia. Y él actúa como vocero de esas directrices norteamericanas en Bolivia, pero más que como vocero actúa como infidente, ¿no? Dice, a Evo Morales hay que capturarlo, sea por corrupción, sea por narcotráfico, por cualquiera de las vías. Hay que no solamente limitarle su participación política, sino hacerlo desaparecer del escenario político, sea aprehendido, sea exiliado o sea asesinado. Esa es la infidencia que se le sale a Marcelo Claure, con relación a las verdaderas intenciones que tiene el imperialismo con Evo Morales Ayma. Entonces, el resto de políticos, para mí, son totalmente periféricos. Las encuestas lo dicen, no llegan ni al 20% por sí solos, incluido Andrónico Rodríguez, y son políticos totalmente serviles y totalmente piezas, fichas más dentro del tablero que está jugando Estados Unidos, muy bien jugado acá en Bolivia, y que de momento lo está ganando, ¿no? Pero no cuentan con la organización popular y no cuentan con la rebeldía del pueblo boliviano. Recordemos que no es la primera vez que Estados Unidos quería tomar posición así tan descaradamente en el andamiaje político en Bolivia. Sin embargo, siempre se ha chocado con la resistencia de nuestros pueblos, con la dignidad de nuestras organizaciones sociales y con la dignidad de líderes que nacen de estas dificultades. Recordemos cómo nació Evo Morales. Nació de esa batalla contra la DEA en la región del Trópico de Cochabamba, que lo llevó a la presidencia. Y a ese líder y el ejemplo de ese líder, pues muchos otros liderazgos lo estamos siguiendo, lo estamos estudiando y estamos en esta batalla frontal contra este nuevo posicionamiento del imperialismo norteamericano en Bolivia. Bien. Hablemos ahora del pueblo de Bolivia. Ese pueblo que sufre ahora, que no tiene un pan, y vamos al parecer a entrar en una peor situación. La gente del campo realmente está sintiendo ya la crisis económica al no tener combustible, los precios de la canasta familiar están elevadísimos, y todo hace pensar que esta situación no va a mejorar, por lo menos muy rápidamente. Entonces el pueblo ve en Evo Morales una persona que sí nos llevó en el pasado, en los casi 14 años, un gobierno totalmente estable, con una Bolivia que crecía, ¿no? Con obras por aquí y por allá. Ve en el candidato a Evo Morales
como la única figura que puede resolver los problemas de nuestro país, porque ninguno de los demás muestra algo serio, por lo menos no lo hace. Entonces, tú dijiste, la fuerza del pueblo tiene que mostrarse nuevamente. En este momento tenemos muchos movilizados, hay bloqueos de caminos, entonces la fuerza del pueblo nuevamente se debe mostrar frente a la intención de la derecha, del imperio, para retomar la democracia, que debe ser una democracia verdadera, participativa. Es la fuerza del pueblo la que debe hacerse sentir, como lo ha hecho en el pasado Gabriel. Tenemos un panorama, si fuera así, bastante complejo, policías movilizados. El pueblo debe ser la única instancia que devuelva al poder verdadero, popular. Gabriel, veamos este último panorama, por favor. Sí, sí, indudablemente, si a veces desde el ámbito de muchos de mis colegas, ¿no? Tratamos de ser legalistas y tratamos de pelear las batallas desde lo legal, desde lo constitucional, desde las acciones de amparo constitucional, desde el respeto por los derechos políticos, por los derechos humanos. Sin embargo, hay que reconocer que en Bolivia no vivimos en un Estado de Derecho. No existen las garantías constitucionales para absolutamente nadie. No existen los más mínimos preceptos del derecho o de la justicia en nuestro país. Por ende, esta batalla ha dejado de ser hace mucho tiempo estrictamente jurídica o legal, si quieres, ¿no? Porque el Estado no te brinda las condiciones de legalidad. Es decir, el Estado está jugando sucio desde hace muchísimo tiempo. Está jugando sin leyes, está jugando con proscripciones, está jugando con quitarle facultades a la Asamblea Legislativa Plurinacional, está jugando con violar sistemáticamente todos los derechos y garantías constitucionales. Entonces, en ese juego sucio, lo único que queda es el ámbito estrictamente político, el ámbito de la movilización política, que creo se ha demostrado abiertamente en múltiples manifestaciones, en múltiples marchas, pero ligado fundamentalmente a la realidad del boliviano. Y la realidad del boliviano es que estamos viviendo hambre, que estamos pasando carencias, que estamos viviendo en un estado de cosas que ya es insostenible. Entonces, por su propio peso, este panorama político tiene que caer, tiene que decantarse en algo nuevo, en la generación de que se termine de una vez este ámbito de corrupción, este sistema neoliberal que ha sido propiciado, rescatado, reimpulsado por el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, y nuevamente sea todas las personas que estamos movilizadas, toda la gente que está en las calles, las que germinen algo nuevo, que nos dé cuenta de la Bolivia que queremos ser, la Bolivia que queremos construir y la Bolivia que queremos rescatar, y aquellos años a los que queremos volver, que justamente es ese voto añoranza, se podría decir, ¿no? Todo lo que nosotros recordamos, al menos mi generación, las generaciones pasadas, es aquella bonanza, aquella estabilidad económica, jurídica, aquella Bolivia que era referente internacional, referente regional, por sus indicadores sociales, por sus indicadores económicos, por la dignidad nacional que denotaba en cada representación que realizaba el presidente Morales. Nos sentíamos dignos y representados por un verdadero presidente que era igual que nosotros, que veía las carencias de la gente porque él había pasado esas carencias. Si tú ves y revisas la lista de candidatos actuales, ninguno de ellos ha pasado hambre, pues todos han nacido en cuna de oro, todos han vivido una vida de lujos. Nadie ha pasado por las carencias que verdaderamente ha pasado Evo Morales, y solo viviendo las carencias en carne propia, tú sabes y conoces y peleas por la realidad de tu pueblo, por la realidad de tu gente. Por eso apoyamos a Evo Morales, porque él, sabiendo todo eso, nos ha llevado a Bolivia a donde nos ha llevado, a ser un Estado digno a nivel internacional, a nivel regional, a ser un Estado potencia de producción gasífera, por ejemplo, referente en el ámbito del litio, referente en el ámbito de políticas sociales, de políticas económicas, de redistribución de la riqueza, de evitar la deserción escolar, por ejemplo, con el bono Juancito Pinto, de políticas para las mujeres embarazadas, con el bono Juana Zurduy, por ejemplo. Innumerables acciones que nos faltaría el tiempo, 2, 3 programas para enumerarlas una
por una, pero que sin lugar a dudas es la Bolivia que queremos, es la Bolivia que soñamos y es la Bolivia que ya hemos tenido con Evo y a la que queremos volver. Más allá de toda esa gente que simplemente se dedica a destruir por odio al sujeto histórico indígena originario campesino, que en el fondo es renegar contra tus propias raíces. Ningún boliviano puede decir que es de sangre azul o que es descendiente de españoles específicamente y únicamente. No, todos tenemos sangre indígena corriendo por nuestras venas y muchos de los bolivianos lamentablemente reniegan de esas raíces y esa es la forma en la que expresan su malestar contra Evo Morales, su odio contra Evo Morales, ¿no? Como mirarse al espejo y renegar contra uno mismo, ese es el desprecio que tienen muchos hacia Evo Morales, pero muchos otros más bien nos reconocemos en ese hombre y valoramos todo lo que se hizo porque es la Bolivia que queremos ser y es porque somos el boliviano que nos reconocemos en él. Nos miramos al espejo y nos miramos a un Evo Morales también, ¿no? Porque él es el hombre y la Bolivia y ha conducido el país que nosotros queremos y hemos podido llegar a ser, y creo que eso es lo más fundamental, lo más importante. Entonces estamos en esa disputa de o volvemos a la vieja Bolivia colonial, racista, clasista, discriminadora, o retomamos la senda de la Bolivia plurinacional, de la Bolivia exitosa, de la Bolivia donde cabemos todos, la Bolivia donde verdaderamente se puede construir, se puede soñar y se puede hacer grandes maravillas, como ya lo ha demostrado el hermano Evo. Entonces, esa es la verdadera disputa que se está germinando, no en las papeletas, no en las encuestas, se está germinando en las calles. Una consulta final, Gabriel, para ayudarnos a entender y probablemente ratificar, ¿verdad? El día de hoy, el presidente, entre comillas, magistrado autoprorrogado, es decir, ilegal, inconstitucional, el señor Hurtado, ha señalado que Evo Morales ya no puede ser candidato. ¿Cómo se interpreta estas declaraciones en el contexto en el que se encuentra este señor y si alguien puede iniciar un proceso de una vez, un proceso penal contra estos autoprorrogados, Gabriel, ¿quiénes deberían hacerlo? Porque ya es el colmo ser manejados y dominados por gente que ni siquiera son electos, es decir, se han autonombrado y están manejando el país. Gabriel. Declaraciones totalmente desesperadas del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, el señor Gonzalo Hurtado. ¿Por qué? Recordará la gente cómo, faltando 3 días para que fenezca el mandato de los magistrados, antes de que sean autoprorrogados, el año 2023, presentaron la sentencia constitucional 1010/2023-S4 como el instrumento normativo, la última novedad del derecho boliviano, por el cual supuestamente Evo estará inhabilitado. Así lo presentaron todos los medios de comunicación, recordaremos muy bien. Analizando a detalle esa sentencia constitucional, el accionante no era Evo Morales, el accionado no era Evo Morales, y el objeto de la acción de amparo constitucional nada tenía que ver con repostulación, reelección, continuidad, discontinuidad. Por ende, no pudieron posicionar en el imaginario colectivo que esa sentencia constitucional 1010 inhabilitaba a Evo Morales. Por eso recurrieron nuevamente a el auto constitucional 083/2024 de noviembre del 2024, en el cual ya mencionaban periodos de mandato continuos, periodos de mandatos discontinuos, se inventaban el Instituto Jurídico de Periodos de Mandatos Discontinuos, ¿no? Y nuevamente presentan a la población, ahora sí, con este auto constitucional, Evo estaría inhabilitado. Analizamos, revisamos nuevamente a detalle aquel auto constitucional y para nada se puede pues aplicar los efectos jurídicos para Evo Morales o para cualquier otro candidato por el principio básico de la irretroactividad de la norma, previsto en el artículo 123 de nuestra Constitución Política del Estado, que nos habla que toda disposición normativa es pues para lo venidero, no se puede aplicar retroactivamente para atrás, y fundamentalmente porque los magistrados no pueden crear artículos, no pueden inventarse nuevos artículos, inventarse nuevos institutos. El artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado no es un simple artículo, es un instituto jurídico, ya que te determina el instituto
de las elecciones continuas y las prohibiciones para los mandatos o periodos de mandato continuos. No existe en nuestra Constitución los periodos de mandatos discontinuos o el instituto jurídico de periodos de mandatos discontinuos. Si el constituyente hubiera querido incorporar eso, lo hubiera hecho en un parágrafo dentro del artículo 168 o lo hubiera hecho en otro artículo, cosa que no existe, no hay tal. Por ende, los magistrados, si bien interpretan la Constitución, no pueden crear, no pueden modificar, no pueden alterar el contenido de la Constitución. Para ello, para la modificación total o parcial de la Constitución, se establecen propios mecanismos dentro de la Constitución, que son precisamente el artículo 411 para la modificación total o parcial de la Constitución. Como tampoco pudieron posicionar en la gente que ya con ese auto constitucional Evo estaría inhabilitado, recurrieron nuevamente a la sentencia constitucional 007 quebrado 2025 este año. Ya pues totalmente fuera de plazo, en un periodo en el cual los magistrados ya estaban autoprorrogados, salieron en sala plena, se inventaron nuevamente, defendieron nuevamente ese instituto inventado de los periodos de mandato discontinuos, se inventaron que no se puede estar más de 3 veces en un cargo. Es un disparate jurídico y Hurtado sale hoy día, como todo eso no funcionó, recordemos cómo el señor ministro de Justicia, ex ministro de Justicia, Iván Manolo Lima Magné, también, a pesar de ser un pésimo político, era nomás, digamos, un buen abogado, ¿no? Y sabía que la única forma de proscribir a Evo Morales era mediante un referéndum, es decir, cambiar la Constitución, cambiar el artículo 168, y eso podían hacerlo mediante un referéndum. Como tampoco les resultó ese referéndum, tampoco les salió aquella jugada, pues tuvieron que recurrir ya como última jugada a esta declaración de este señor, además en plena época electoral, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, el magistrado autoprorrogado, Hurtado, para salir a decir, bueno, les hacemos recuerdo por si acaso que Evo está inhabilitado, a pesar de que no tenemos elementos para sostener esto, pero sí tenemos todo el aparato comunicacional que va a replicar, va a hacer eco de esto que estoy diciendo, y solamente porque soy presidente del Tribunal Constitucional, la gente va a creer que es algo cierto, la gente va a creer que tiene un peso de autoridad. No es nada más que eso, ¿no? Es simplemente el último pataleo mediático de los magistrados que en un gobierno serio ya tendrían las órdenes de aprehensión y ya estarían tras las rejas. ¿Por qué? Por haber emitido resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Además, por haber hecho apología del delito en conferencia de prensa, como si hubieran hecho una gran acción presentando la sentencia constitucional 007 quebrado 2025. Entonces, en un estado serio de derecho, estos magistrados ya hubieran tenido su orden de aprehensión. Así como se ha actuado con la jueza Moreno, inmediatamente el Ministerio Público los hubiera tenido que aprehender por un delito flagrante, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Sin embargo, no vivimos en un estado de derecho, pues, y cualquier denuncia, cualquier situación estrictamente legal, estrictamente jurídica que se plantee a instancias del Ministerio Público, va a ser desestimada, va a ser descartada, porque el poder ejecutivo ha concentrado a todo el órgano judicial, ha concentrado a todo el poder mediático, comunicacional, le ha quitado competencias al órgano legislativo, ha subsumido como sus lacayos a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en ese panorama, en ese contexto de cosas, por denuncia magistral que plantees al Ministerio Público, jamás van a ser pues perseguidos en este gobierno los magistrados. Esperemos que en el próximo gobierno, un gobierno verdaderamente a la cabeza del hermano Evo, un gobierno verdaderamente democrático, se tiene, yo creo, todo el respaldo popular de la gente para que estos magistrados estén inmediatamente con un nuevo gobierno tras las rejas por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Gabriel, como siempre, agradecidos con tu participación. Si tienes algo más para complementar al tiempo de la despedida, por favor. No, ha sido un gusto, un placer, Ramiro, compartir. Ya bastante tiempo teníamos de no conversar en la radio. Es siempre un gusto, un placer compartir en este horario, ¿no? Que es tan escuchado por mucha gente, compartido también en redes sociales. Causachun Coca es un medio que se mantiene con dignidad y firmeza frente a toda la desinformación mediática, ante la pauta publicitaria corrupta que reciben muchos otros medios para defender lo indefendible. Creo yo que se ha ganado el respeto de la población en su conjunto por llevar la verdad de lo que está aconteciendo en Bolivia hacia Latinoamérica y todo el mundo, y fundamentalmente
por tener estos espacios de discusión, de análisis, que dan cuenta de lo que verdaderamente estamos sufriendo los bolivianos y lo que verdaderamente queremos para nuestro país. Por eso, muy agradecido, muy feliz de compartir contigo, Ramiro, y pues siempre presto para seguir ahondando en todo lo que está aconteciendo en nuestro país, no callarnos la voz a pesar de la intimidación, a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que está aconteciendo, pues seguimos en pie de lucha, en pie de guerra, siempre firmes, con la profunda convicción de que merecemos días mejores, y esos días mejores van a venir de la mano de Evo Morales. Muchísimas gracias, Gabriel.